no solamente se trata de un injerencismo extranjero en nuestro país, sino de una verdadera estrategia electoral externa, ajena a México, dirigida a cambiar las preferencias electorales, alterar el curso de nuestra democracia con la compra masiva de likes, de retweets, de seguidores para crear tendencias para cambiar los resultados electorales. A esto se le conoce como la granja de 3 likes argentinos por $1. Y este fenómeno no solamente está planteando interrogantes sobre la autenticidad de las campañas electorales, sino sobre esta nueva realidad que hoy nos anuncia precisamente Milenio. En este documental, en este artículo de Milenio, se revela precisamente una compleja red de desinformación que se extiende por toda América Latina, con sede principalmente en Argentina, en el centro de esta tormenta digital, que tiene el claro objetivo de influir desde el extranjero, que además déjenme decirle que aunque esto tiene sede en Argentina, se está orquestando evidentemente desde Washington, por lo que lo vamos a comentar en un momento. Y antes de entrar en los detalles de esta ganga de a $3 por like, ¿cómo es posible que millones de cuentas falsas creadas en el extranjero estén dictando el pulso de las tendencias digitales en la agenda política de México, sobre todo para ser concretos en la plataforma X, antes Twitter? ¿Qué implicaciones tiene esto para la democracia mexicana? Hablamos del hecho de que gran parte de esta discusión sobre las elecciones presidenciales y las elecciones que se juegan también a diputados federales y otras elecciones concurrentes, hoy están siendo manipuladas por bots. ¿Y cómo afecta esto a la percepción pública el que las campañas aparentemente populares en redes sociales sean en realidad orquestadas por granjas de bots contratadas en el Cono Sur? Es parte de la discusión que hoy se está viviendo en las redes sociales y que, según precisamente un estudio reciente de antropología digital, más de la mitad de los ataques dirigidos contra el presidente Andrés Manuel López Obrador y los apoyos hacia la candidata opositora Xóchitl Gálvez provienen de usuarios que no solamente son falsos, sino que están en el extranjero. Y estos ataques y apoyos no solamente han logrado posicionar solamente en redes sociales temas específicos como por ejemplo este tipo de tendencias, sino que también han generado una percepción de la que hoy hablan algunos medios de comunicación sobre la polarización y el debate ciudadano, que en realidad no es un debate ciudadano porque no pasa en México. Este informe que nos ofrece Milen IA, que es la Central de Datos e Inteligencia Artificial, destaca que solo entre el 30 de enero y el 1 de febrero, 140 millones de conversaciones en contra de AMLO lograron posicionar varios trending como topics. Recuerdan ustedes el hashtag narcopresidente. Es un logro impresionante que, aunque no alteró directamente la intención del voto en esos primeros sondeos, sí incrementó la tensión entre el estado electoral y en los medios de comunicación que replicaron esta nota. Más intrigante aún, fíjense, fue el caso del famoso hashtag Xóchitl Gálvez P, o Xóchitl Gálvez Presidenta 2024, que generó 38.1 millones de conversaciones en un solo día. Lo suficiente casi para ganar una elección. Impulsadas básicamente, en gran medida, por un público extranjero que ni siquiera vota en México, con un notable 58% de la participación argentina que vota por Xóchitl Gálvez. Alba. Interesante. Yo creo que votan más los argentinos por Xóchitl que los mismos mexicanos. Y ni siquiera son argentinos reales, son claro, granjas de bots que están en Argentina. Claro. Porque están abusando de la condición económica de nuestros hermanos en Argentina para armar esas granjas de bots a favor de la campaña de Xóchitl Gálvez y posicionar esto, curiosamente, en donde la mayoría de las cuentas artificiales fueron identificadas como creadas en este país. De hecho, en estos estudios se destaca un porcentaje muy grande de participación precisamente de Argentina, que es un tipo de manipulación que no solamente está distorsionando hoy la percepción de apoyo hacia los candidatos, que no coincide con las encuestas, sino que también está planteando serias dudas sobre la seguridad cibernética electoral, la soberanía de los procesos electorales,
sobre todo frente a la intervención extranjera digital. Porque a pesar de estos esfuerzos por manipular la conversación en línea, hoy los expertos señalan que la propaganda sucia que se ha desatado no ha logrado modificar significativamente la intención del voto, pero sí ha incrementado curiosamente los niveles de tensión entre el electorado, evidenciando cómo las redes sociales pueden evidentemente ser utilizadas para sembrar división y desconfianza entre la población. De hecho, ahí pueden ustedes ver, según Milenio, las tendencias de los hashtags, cómo no han básicamente movido la intención del voto, pero sí han generado tendencias increíbles en redes sociales con estas granjas de bots. Estos hashtags dirigidos contra el presidente de México y a favor de Xóchitl Gálvez han generado, de hecho, más de 200 millones de conversaciones. Alba, es imposible que en un país que no tiene más de 130 millones de habitantes, me parece, déjame checar el último corte de población de México, haya más de 200 millones de usuarios que están a favor de Xóchitl Gálvez. Se les pasó los muertos. Es que eso es típico del PRI. En las elecciones donde gana el PRI, hasta los muertos votan. En muchos pueblos los muertos votan. Entonces así es como ganan elecciones. Entonces no me extrañaría que por eso haya 200 millones, o sea, 70 millones de muertos que salieron de las tumbas para apoyar a Xóchitl Gálvez. Ahí sí cuadran sus números. No tiene... Mira, Alba, incluso superó o empató al Super Bowl. En tan solo unos días, ¿tú puedes creer que el hashtag narcopresidente AMLO tuvo 140 millones de conversaciones, las mismas que en el Super Bowl? Pues claro, con la granja de bots que tienen. De hecho, había yo visto una entrevista de un experto en seguridad digital, cibernética, que decía que curiosamente coincidían muchas fechas con los bots que los habían analizado. Y para aquellos que me van a decir, no, pues que estaba comprado por el gobierno, no era mexicano. El especialista no era mexicano y decía que curiosamente cuando en México se creó esta plataforma que critica mucho al presidente con algunos periodistas muy reconocidos en México, en otros países se crearon las mismas plataformas que critican a los gobiernos en turno, que también están por medio de periodistas. Financiadas por Washington. Financiadas por Washington. Y dices, así ahora como entiendo. Mexicanos contra la corrupción. Y latinos. Uh-huh. Y que decía, yo ahora encuentro por qué tanta similitud y el gasto tan ostentoso que hay en las producciones. Porque nosotros somos una producción casera, no tenemos director de escena, no tenemos director de cámaras, no tenemos locaciones, esas escenografías, el personal, los actores que contratan para hacer las escenas y todo. Es muchísimo dinero que implica. Y cuando ves los views que tiene, o sea, si tienen bastante... Nosotros tenemos el mismo número de suscriptores que latinos. Exacto. Y ni remotamente nos da... Para hacer todo eso. Para hacer una sola de las producciones de un solo capítulo. No, es imposible. Para nosotros como un canal normalito, es imposible tener ese tipo de producción. Sobre todo porque necesitaríamos muchísima gente. ¿Qué dices tú? Con el número de views que tienes, ¿cómo haces para pagar los salarios de todas esas gentes, las locaciones, la infraestructura, todo? No cuadran los números. ¿Quién está financiando toda esa producción? Por supuesto, porque son verdaderas producciones cinematográficas. Fíjate, un dato nada más. El 20 de febrero, que fue un día descomunal para Xóchitl Gálvez porque formalizó su candidatura ante el INE, fue el mayor ejemplo, fíjense, hasta entonces, hasta el momento en que Xóchitl Gálvez registró su candidatura ante el INE, los hashtags relacionados con su campaña eran de 3,000 menciones diarias, Alba. De hecho, te mostré el otro día un post en Facebook y te dije, qué triste debe de ser candidata de... Si nosotros tuviéramos con todo respeto y humildad, se los digo, pero si nosotros que nos dedicamos a crear contenido tuviéramos los likes y los views de Xóchitl Gálvez en sus publicaciones de Facebook, no, hombre, pues mejor ya estaríamos girándola de otra cosa, porque simplemente, pues, ¿cómo? No, es que no hay manera. 3,000 menciones diarias tenía Xóchitl. Eso es lo que sigue teniendo en muchos de sus posts de Facebook. O sea, eso es lo que logra el alcance de sus views. 3,000 personas los ven. ¿De dónde sacas 3,000 gentes? Pues de tu equipo de campaña, de tus coordinadores y hasta te faltan. De hecho, quiere decir que ni tus propios
ejércitos electorales los ven, porque si los vieran serían más de 3,000 de entrada. No los ven, no les dan, ni siquiera reaccionan, no le dan like ni compartir. Pues sí, ¿cuántas secciones electorales tiene México? Tiene más de 3,000. Y no, ni siquiera tiene 3,000. Ni siquiera tu coordinador político de la sección 20 y tantos lo vio. Lo ve. Entonces, pero fíjense, después de eso, de ese número de 3,000 menciones, milagrosamente Alba se disparó a 38.1 millones. O sea, ¿cómo pasas de 3,000 a 38.1 millones de la nada? Eso es volverse viral. Sí. Casi es ser MrBeast. Este aumento que no es lógico de... pues algo que los números no cuadran, nos habla acerca de evidentes intervenciones de granjas de bots contratados principalmente en Argentina, en España y en Colombia, que hoy han quedado al descubierto por este análisis que revela el artículo de Milenio. De hecho, ahí se documentan cómo estas empresas han vendido sus likes y sus tweets y también sus comentarios a seguidores a precios de ofertón, loco, ¿eh? Este fenómeno, de hecho, le está permitiendo a estas campañas electorales amplificar su presencia en redes sociales de una manera que evidentemente distorsiona la percepción del apoyo popular, porque parecería que tiene un apoyo grande y que estas tendencias de hashtags se están volviendo virales cuando en realidad nadie está hablando de ellas más que una granja de bots replicada por algunos medios de comunicación. Y estas implicaciones de granjas de bots en la política hoy no son un fenómeno nuevo, claro, pero está escalando la eficacia con la que están operando ahora en esta elección, y es particularmente preocupante porque estamos hablando de una interacción digital a bajo costo que está abriendo la puerta a una manipulación electrónica electoral sin precedentes. Estamos hablando de una percepción de popularidad que no existe, de un consenso que no es real, comprado, en lugar de reacciones ganadas a través del debate y del apoyo real, que nos muestran que es una realidad muy distinto al que vemos en las encuestas. De hecho, el mismo presidente de México ayer sacó declaraciones acerca de este artículo y de las implicaciones. Mira. Un reportaje, pero una síntesis del Milenio de cómo compran los bots. Es buenísimo. A ver si mañana, ¿qué es quién en las mentiras? Pues después, pero está interesante. Ya no vamos a poder. No, es información, no es... No, pero no nos vayan a cepillar. No, pero es interesantísimo porque un investigador, sí, pues lo puedes poner, ¿no? Pues, para que lo busquen. Es muy bueno porque hace un análisis de cómo compran los bots. Es que se entiende más robots. Tampoco es nuevo. Ya existía, que yo recuerde, hace como 3 o 4 años hubo un reportaje de una oficina de Tepito. O sea, Tepito siempre a la vanguardia. Y estaba ahí el que manejaba todos los equipos. Puede ser que hasta lo busquen. Bueno, los recomiendo, debe estar en las redes. Sí, está en YouTube, ¿eh? Y explicaba él cómo le hacía, cuánto cobraba por mención. Entonces decía él, me acuerdo, que podía crear una tendencia en las redes. Así que la tendencia está AMLO presidente narcotraficante, hashtag. O sea, él podía
hacerlo. Ahora mismo lo hago. Si me dispongo, tengo toda la red. Pero se fue esto haciendo grande y ahora los que están asesorando al bloque conservador, los que crearon este hashtag, contrataron también empresas. Pero resulta, y es buenísimo, porque donde están más baratos los bots es en Argentina, de acuerdo al estudio. O sea, están al 3x1. Y estas empresas que se dedican a manejar lo que llaman granjas de bots, para que entendamos mejor, no son personas las que aparecen en las redes sociales poniendo el mensaje de que somos una dictadura o somos narcotraficantes. Son robots que se contratan. Ahí está la ganga, mire. Me da hasta, la verdad, me da gusto porque la economía argentina necesita apoyo y es una forma de ayudar. No le hace que sea a través de la guerra sucia. Pero es muy bueno el análisis. Ojalá, vamos a traer después que pasen la campaña. Pues miren, el presidente no lo pudo decir porque acuérdense que hay veda electoral, pero nosotros sí podemos. Los informes elaborados por el Laboratorio de Tecnología y los análisis de expertos como Luis Ángel Hurtado y Alberto Escorcia, que se destapan en este artículo de Milenio, por cierto me refiero a veda electoral para el presidente, se destapa una realidad aquí en este artículo donde hay millones de bots, especialmente originados en la Argentina, como decía el presidente, que han sido desplegados en una campaña orquestada con mucha precisión. ¿Cuál es el objetivo de contratar estas granjas masivas de bots? ¿Quién los contrató? Bueno, evidentemente el hashtag nos lo dice todo. Posicionaron el hashtag narcopresidente y posicionaron a favor a posicionaron a favor a Xóchitl Gálvez y también posicionaron hashtag en contra de Claudia Sheinbaum. Entonces, evidentemente están promoviendo la figura de Xóchitl Gálvez para la presidencia de la República desde la Argentina con bots, granjas de bots de cuentas falsas, para decirlo así. El problema es que a pesar de todo este diluvio digital, pues eso no alteró la intención del voto según las últimas consultas de Mitofsky, en donde Sheinbaum mantuvo una presencia electoral del 61.1%, mientras que Gálvez, con toda esa granja de bots, estamos hablando de más de 200 millones de cuentas de bots, solo obtuvo el 32.4% Alba de las preferencias. A mí lo que me causa extrañeza, ¿de dónde saca la señora Gálvez? Y ella se la ha pasado diciendo que no tiene lana y ahora sí hay mucha lana para comprar granjas de bots. Sí, porque por mucho que digas de a pesito 3 likes, échale 200 millones... ¡Ah, caray! ¡Ah, caray! ¿Quién pompó, señora Gálvez, después de haber ido a Washington? Ya tiene lana para comprar granjas de bots. ¿Se volvió granjera después de la visita a Washington? ¿Quién pompó, señora Gálvez? No, que no había dinero y que su mañanete, y que su campaña austera, que no tenía los mismos recursos que Sheinbaum. Y ahora ya tiene granjas de bots. ¿Al rato qué va a tener? Está muy, muy raro. Y no es por otra cosa, sino hay que ver quién mandó a posicionar el hashtag de
Xóchitl presidenta 2024. Claro. Porque no creo que lo haya mandado a posicionar Claudia Sheinbaum, ¿no? ¿Quién más va a tener interés? Alba, o sea, en cuentas conservadoras, que yo no creo que se haya gastado 6 millones, digo 66 millones, ni 6 millones de... 6 millones sí se los gastó, estoy seguro. Yo no sé si dicen que de a 3 pesitos por cada 3, de a 1 pesito por cada 3 likes o comentarios, estamos hablando de cerca de 200 millones de cuentas, pues estaríamos hablando como de 66 millones de pesos, Alba. ¿De dónde? Para un día. Es demasiado, para 66 millones de pesos. Para que ni siquiera levantes un 1%. Alba, ahí se acabó el tope electoral de campaña. Claro. O sea, pues nada ¿cuánto más dinero en eso, trae? Pues tú sabes cómo se han manejado siempre esas campañas. No, hombre. Pero 66, hagan sus cuentas, amigos. Miren, no lo digo yo, hagan sus cuentas. Que si nosotros estamos viendo aquí precisamente en el artículo del Universal que la ganga es de a 3 likes argentinos de a peso por calentar la elección y estamos hablando de cuántas interacciones nada más, bueno, ahí está el porcentaje de las interacciones, ahí están las tendencias electorales que no se movieron, ahí están 100 retweets en pesos, por ejemplo, en cuánto le vienen saliendo, 250 seguidores en pesos son 1,199 en México y en España te cuestan 107. Me imagino que pueden ser 66 millones de pesos argentinos, pero me parece que estas cifras, Alba, están en pesos mexicanos. Entonces estaríamos hablando de un poquito más de 66 millones de pesos mexicanos invertidos solamente en granjas de bot. ¿Y a dónde está el INE para contabilizar estos gastos de campaña? Que además no solamente contabilizarlos, sino sancionarlos. Claro, de esto no nos va a hablar ni Mexicanos contra la Corrupción, ni lo va a investigar el INE, pero yo creo que tenemos que comenzar a preguntarnos si esto es un fraude o un delito electoral. Claro. De entrada rebasa los topes de campaña y deben de contabilizarse como tal porque tienen el evidente ánimo de influir en las preferencias electorales y son partes de una campaña. Sucia o de desinformación o como sea, pero son parte de una campaña. Este uso de bots, de hecho, en las redes sociales va en contra de la legislación mexicana, de varias normas. Va en contra, por ejemplo, del LEGIPE, de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Va en contra de nuestra propia constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Miren, por ejemplo, la LEGIPE, esta Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, de hecho, en el artículo 41 dice muy claramente que la propaganda política o electoral de los candidatos debe ceñirse a los principios de veracidad y objetividad y prohíbe expresamente la difusión de contenido que denigre a las personas o a instituciones, como el posicionamiento, el pagar a una granja de bots para posicionar el hashtag narcopresidente, por ejemplo. Este tipo de operaciones que emplean los bots para esparcir estos mensajes para influenciar evidentemente a favor de uno de los bandos, de una de las candidatas que están participando, está infringiendo la legislación electoral. Y aquí también tendríamos que revisar el papel de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, que debe de tomar cartas en este asunto, porque tiene la responsabilidad evidentemente de investigar y en su caso sancionar estos delitos electorales que incluyen la coacción del voto, la utilización de recursos para influir en las preferencias electorales desde el extranjero. Definitivamente aquí hay un tema de lavado de dinero. Y aunque la ley no menciona específicamente el uso de las granjas de bots como un delito electoral, es más que claro que estas prácticas deben de interpretarse como una forma de coacción o de manipulación indirecta del voto. Sobre todo porque tienen la clarísima intención, repito, de alterar la percepción pública de manera artificial en México desde el extranjero. Primero fue Washington con ProPublica, luego el New York Times, y ahora estamos viendo este tipo de intervenciones, de contrataciones a granjas de bots desde la Argentina. Lo que sí sabemos hoy es que esta falta de transparencia, que se supone que los procesos electorales deben de ser transparentes, que debe de haber integridad en los procesos, que eso se supone que tendrían que ser los pilares de nuestra democracia, pues hoy están viéndose minados por este tipo de intervenciones, de dardos muy dirigidos y que detrás de ellos se implica en el artículo del milenio una enorme cantidad de recursos, repito,
más de 66 millones de pesos mexicanos implicados solamente en la contratación de 200 millones de cuentas de granjas de bots. Es un mundo de dinero que no se investiga, que pasa por alto y que hoy está llamando la atención, Alba. Pues ya del milenio, ya lo sacó también el presidente, pero esto debería llamar la atención antes de los medios del INE y de la FEPADE. Sobre todo cuando ya lo sacó Milenio, pero ya varios expertos extranjeros, valga la redundancia, desde fuera del país, lo habían notado ya y habían dado seguimiento de dónde vienen todos los financiamientos y resulta que ser que en nuestro país las autoridades encargadas de esto no se dan cuenta. No pasa nada. Lo tiene que sacar primero un medio de comunicación y ya luego hacer eco en otros lados y ya luego a ver si les da tiempo. Se parecen a la ONU, ¿tú? Y a la Corte Penal Justicia Internacional. Selectiva. Ajá. O sea, así como llamémosle es que no podemos... esto justicia electoral selectiva. Claro, porque parejo para todo, o sea, chécate todo. Tenemos que ver si estás diciendo que le van a bajar al presidente, que le bajaron un video por supuestamente poner un teléfono privado que ya se descubrió que era público y que armaron un circo de algo que era público. Ok, si ya estás con eso y si supuestamente iban a demandar al presidente y estaban todas esas cosas, pues las autoridades encargadas de regular las elecciones deberían de estar haciendo su chamba. Porque si del extranjero ya detectaron las cosas que no están dentro del país, ¿ustedes qué están haciendo? Que están dentro del país y que se supone que para eso están recibiendo un salario. ¿Te acuerdas que hace apenas unas semanas fue la Marcha por la Democracia? Así le decían. Ah, sí. Y pedían que el presidente saque las manos de la elección. Pues yo no veo ahorita que alguien esté pidiendo que Washington y otros países saquen las manos de la elección. Ya es más que evidente que hay granjas de bots desde el extranjero operando en la elección en México y que hay una campaña orquestada que fue el 1-2, primero ProPublica, luego el New York Times. Y no vas a ver ninguna marcha por la democracia pidiendo que no haya intervencionismo en nuestras elecciones. No, ahí sí no los veo con pancartas que digan Estados Unidos que no se involucre en que saque las manos Washington. Que saque las manos Washington. Que no, Milei haga algo. Claro, que paren los bots que están en Argentina, que paren los bots que están en España, que paren los bots que están fuera y dentro de México, porque también dentro de México Pero salen más caros. Salen más caros, pero bueno, a donde estén, que paren. No veo esas marchas, no veo a Claudio X González convocando para que Estados Unidos no tenga una injerencia sobre las elecciones en México. ¿Qué pasó, señor? ¿No que muy guardián de la verdad? De la veracidad y el orden, claro, ¿no? Y que se investigue de dónde salieron, quién pompó. Claro. ¿De dónde salieron esos 66 millones de pesos para pagar una granja de bots de 200? ¿Y de dónde salió tanto dinero para movilizar para una marcha contra el presidente? De hecho, Alba, que esta es una actividad no regulada. O sea, el mismo que está señalado de ser el dueño de una de estas empresas de granjas de bots ya vive en México. Y ahora se da una gran vida. Claro, se está volviendo millonario vendiendo estos servicios. Claro. Que a su vez explota a otra gente en la Argentina, les malpaga seguramente y él se queda con todas las ganancias. No es justo. No. O sea, dice el presidente, sí, qué bueno contribuir a la economía, pero yo creo que, digo, un poco sí hay que ver ahí, hay mejores formas, porque al final es triste que un candidato esté explotando la situación de necesidad económica en otros países para tratar de influir en preferencias electorales de una manera deshonesta. Claro, porque al final del día no es que les interese la democracia, les interesan pues su bolsillo, que sus ganancias y su método de sobrevivir no se ve afectado. ¿Y cómo no se va a ver afectado si continúan teniendo más de lo mismo? Si cambia el patrón, entonces no. Y en este caso, a él que le conviene pues tener la misma cantidad de injerencia que tiene, haciendo sus marchas, poniendo sus mexicanos contra la impunidad. ¿Eso? Mexicanos contra la corrupción. Contra la corrupción, que el nombre está chistoso, ¿verdad? Y muchas otras organizaciones supuestamente sin fines de lucro que se financian desde Estados Unidos, curiosamente para navegar en México como los apaciguadores y los buscadores de la verdad. Sí, y aquí hay mucho que investigar. Claro. Hay mucho a lo que hay que rascarle. Pero es muchísimo dinero lo que está en juego. O sea, hagan sus cuentas. Yo creo que sí es escandaloso hablar de las granjas de bots y eso. Pero sacarles los numeritos
ya está más pesado. Claro. Porque, repito, es que nada más hay que hacer una cuenta. Es una matemática básica, Alba. A ver, ves la portada del Universal. Ganga de a 3 likes argentinos por $1. Y entonces el mismo artículo del Universal te está diciendo que se demostró que hay la intervención de más de 200 millones de cuentas. O sea, más que toda la población mexicana. Pues entonces divide eso entre 3. Claro. De a pesito. Salió en más de 66 millones, pues tampoco es una ganga así como para decir dame 3 para llevar, ¿verdad? No. Pero dices, ok, ya invertiste 66 millones y viste que no levantas. Ya invertiste... yo creo que ese dinero fue muy mal invertido. Porque cuando es gente que, Alba, no baja a ras de calle. Sí. Y entonces se ponen muy contentos porque llega su equipo más cercano de campaña y le enseña, mire, candidata, ya somos tendencia, valieron la pena los 66 millones que le bajamos ahí de la bolsita que se hicieron. Ah, pues qué bueno, ¿no? Esto quiere decir que voy a ganar, pero eso no necesariamente se va a traducir en votos porque lo que no le dicen a la candidata es que de ese hashtag que posicionó con 200 millones de cuentas, no son personas reales, son bots que ni siquiera están en México y que están en el extranjero. Juegan a la bolita de nieve, ¿no? Más que jugar a que ella pueda ganar, yo creo que lo que están jugando es a ver si puede crecer. A la máxima de Goebbels, ¿no? De que una mentira, si la repites muchas veces, se vuelve una verdad. Ajá. Y hay gente que, pues, sí la cree. Y hay otra gente, pues, que no la está comprando. Pero dices, o sea, ya no es que crezcas, es quitarle a la otra. O sea, ya sabemos que no vas a crecer, pero entonces vamos a ver qué le podemos quitar a la otra. Y esa es la técnica que están utilizando. O sea, su técnica de golpeteo no es para que crezca, es para que otra se desbarranque. Y entonces poder así tener un piso, digamos, más parejo en cuanto a los porcentajes, porque está muy, muy abajo, está como 20 puntos abajo. Sí. Y entonces es mucha la diferencia. O sea, ya, yo lo que veo es que no le están tirando a que crezca, le están tirando a desbarrancar. Exacto. Sí, o sea, no, mi tirada no es que crezca, Xochitl. Mi tirada es que se caiga Sheinbaum. Sí, entiendo lo que dices y tiene lógica, ¿no? Claro. O sea, si ya no tienes para dónde crecer. Y que ya vieron que no. O sea, promover el abstencionismo. Porque sabes que no necesariamente un voto que le quites a Claudia se va a ir con ella. Con Xochitl. Porque son antítesis, pues son propuestas muy opuestas. Pero al bajar de 61 puntos a 28 puntos, eso es demasiado. Pero evidentemente, digo, no hay peor lucha que la que no se hacen de decir, ¿no? A lo que van es que quieren bajarla lo más que se pueda, a ver si logran cerrar números para que cuando se llegue a la elección, poder jugar nos robaron la elección. No jugaron, nos robaron la elección, pero un margen de 10 puntitos de diferencia, 6 puntitos de diferencia, lo puedes manejar con, lo que mejor saben hacer. Carrusel, el tamal, el ratón loco, todos los fraudes electorales que ahí sí puedes quemar urnas, generar violencia alrededor de los centros de votación, etcétera. Puedes tratar de jugar con un margen de 4 o 6 puntos, pero no con uno de 31. Eso es demasiado, ¿no? Mira, aquí hay una pregunta interesante. Dice nuestro amigo Miguel Ángel. Víctor, ¿es verdad que los votos nulos se dan a quien va ganando en México? No, y fíjate, es algo muy importante, amigos, que cuidado con los votos nulos, porque, por ejemplo, un voto es nulo cuando no se puede apreciar cuál es la verdadera intención del voto del elector. Pero, por ejemplo, si ustedes agarran la boleta electoral y rayan en el cuadro del PRI, del PAN o del PRD, por ejemplo, corruptos, ratas, vendepatrias o lo que sea, eso es un voto para la coalición. Porque están haciendo una marca, cual sea que sea esa marca, dentro de la casilla de uno de estos. Mientras se entienda cuál es la intención del voto, cuenta perfectamente. Es una marca, así la marca sean palabras. En cambio, si es una cruz que abarca, por ejemplo, distintos logotipos, por ejemplo, que no son parte de una coalición, entonces sí se considera voto nulo, si rayan la boleta de extremo a extremo, etcétera, etcétera. Pero lo que sí, amigos, es que tenemos que tener mucho cuidado con esto porque evidentemente pues hoy estamos viendo nuevas formas conforme avanza la tecnología, pues ya son nuevas formas de fraude. Y deberíamos de empezar a considerar si esto es parte de un nuevo esquema elaborado de ciberfraude electoral, Alba. Que se está comenzando a orquestar. El que se está comenzando a orquestar y estar muy atentos. Porque si algo sabemos es que, acuérdense que en Estados Unidos se cayó el conteo.
En México también en muchas elecciones han caído los conteos. Entonces, estar atentos a que no se nos caigan los conteos, a estar vigilando todo. Porque... Sobre todo a ciberataques. Exactamente. Exacto. Y también al voto en el extranjero en línea. Sí, de hecho, ya se cerró. Pero pues si no se registran, amigos, pues ya bailaron. Pero se había extendido del 20 hasta el 25 para que se registraran para votar en el extranjero. Así que o chequen la página, no la he checado, para ver si todavía se pueden registrar. Si están en el extranjero, puedan emitir su voto. Así que pues amigos, hay que andar checando por todos lados, amigos, porque... Estar las vivas. En este mundo tan digitalizado y donde están las granjas de bots y los ciberataques, uno tiene que ser también bien listo y estar vigilando. ¿Cómo te roban hoy el dinero? Claro. Hoy ya el clásico robo de dinero ya no es... cáete, ya pistola. Se la saben, ¿no? Cáete con lo que traigas. No, ya es digital. Eso es lo que más deja. ¿Y el robo de identidad? El robo de identidad, o sea, un robo digital de tu dinero. Un fraude, te bajan tu dinero de tu banco. ¿Cómo... Si vamos a hablar de fraudes electorales, ¿cómo creen ustedes que sean los nuevos fraudes electorales? Ya no son con el tamal, el ratón loco, el carrusel, no. Estos tipos ya están modernizando sus técnicas a granjas de bots, a ciberataques, a los sistemas de PREP o de conteos rápidos, etcétera. Entonces, tenemos que ponernos muy abusados, amigos, porque estamos a 2 días de que inicie la elección en México y la cosa se está poniendo caliente, Alba. La base militar estadounidense ubicada en el campo petrolero de Al-Omar, en Siria, fue atacada hace unos momentos y marcó un momento significativo en la ya prolongada presencia de Estados Unidos en la región. Según reportes, 5 cohetes fueron lanzados hacia la base, causando daños considerables. Es un ataque que no solamente está destacando la vulnerabilidad de las fuerzas estadounidenses en el territorio extranjero, sino que hoy también está planteando preguntas críticas sobre la sostenibilidad de las presencias de bases estadounidenses en Medio Oriente, y un ejemplo claro también hoy se desata en Siria. Esta respuesta de la coalición internacional no se hizo esperar, con ataques dirigidos hacia posiciones de las fuerzas auxiliares del ejército sirio en Mayadín, al este de Deir ez-Zor, y hubo un intercambio de fuego que mostró la complejidad de una posición cada vez más complicada de la estadía de las bases estadounidenses. Hay muchos factores ahí, incluyendo desde, por supuesto, fuerzas locales, potencias extranjeros, grupos extremistas que están involucrados en este entramado de alianzas y enemistades y que es más que evidente que dificultan cada vez más la presencia de bases estadounidenses y se vuelven más vulnerables. El ejemplo tan claro lo vimos no solamente con el reciente ataque de hutíes a una base estadounidense, ahora vemos cómo se replica esto también en Siria y la situación se complica ahora que las bases estadounidenses están literalmente bajo ataque con el uso de drones suicidas. Nuevamente se repite la historia de una táctica que está aumentando el riesgo para todas las tropas estadounidenses que están desplegadas en el terreno, porque ya se están utilizando cada vez con más frecuencia y eficacia el uso de estos drones suicidas contra sus bases. Ahora fue en el campo de gas de Conoco, después hubo una fuerte explosión que se reporta y es una clara muestra de cómo está creciendo y se está volviendo cada vez más insostenible la presencia y la escalada de las tensiones en la región. De hecho, este contexto en Siria está abriendo un debate más amplio sobre la presencia militar estadounidense en el extranjero, especialmente en zonas de conflicto prolongado, como es evidentemente el caso de Siria, pero también el caso de Irak, en donde precisamente hace un momento hablábamos de cómo desde que llegaron con la supuesta amenaza de armas de destrucción masiva, que se descubrió que nunca existieron, pero aún así las tropas nunca se retiraron. Y hay un comentario, de hecho, en este medio de comunicación que les mostraba hace un momento, el Thanasis Cambanis, en donde se titula, de hecho, un artículo que ahí pueden ustedes abrir el clic, se llama War on the Rocks. Y lo que argumentan es que es momento de que Estados Unidos reconsidere su posición estratégica en Siria porque hay una constante amenaza a la que hoy se están enfrentando las tropas estadounidenses, que está evidenciándose por estos ataques simultáneos que resultaron en la muerte del personal del servicio
y que están exhibiendo cada vez más la vulnerabilidad a la que ahora se están enfrentando en estos territorios que ya son hostiles para sus bases. Este comentario, de hecho, lo que está diciendo es que se debería de priorizar la lucha contra el Estado Islámico en lugar de involucrarse en este tipo de conflictos locales que no les están llevando a ningún punto. Y es una perspectiva que sí vale la pena analizar, porque ya estamos viendo cómo se está evaluando el retiro de las tropas estadounidenses de algunas regiones ya cuando es demasiado tarde, Alba, como el caso tan emblemático, ¿recuerdas? En donde salieron, pues ahora sí, sin agua, dejaron todo el armamento, dejaron todos los uniformes, las armas, y cayeron en manos de grupos extremistas. Y ahora son los que, literalmente, hasta con los uniformes de los soldados estadounidenses andan paseando en los tanques, en los vehículos blindados, con las armas que decían, es que las armas necesitan mantenimiento, pues han logrado hackearlas, les han estado dando el mantenimiento, que están oxidadas. Pues con las armas oxidadas las han estado vendiendo y con esas tienen el control de Afganistán, donde supuestamente ellos habían dejado un estado de paz y salieron corriendo. O sea, han retrasado tanto la salida de estos lugares que supuestamente hasta garantizar las cosas y no están garantizando una paz. Lo que están garantizando es que la gente pues está teniendo más sentimiento malo hacia ellos, por decirlo de una manera bonita, pero están sembrando más odio en la población porque los ven como invasores y pues no hay como decir que no son invasores porque nadie los invitó a llegar ahí. Por lo menos en Irak y bueno, y tampoco en Siria. En Siria, ¿quién los invitó? Nadie. Ellos solitos llegaron a llevar la paz y la democracia. La gente no los ve con buenos ojos. Y no los ve con buenos ojos porque la gente no pidió una intervención estadounidense para que les llevaran paz y democracia. Aquí en este caso, en el caso de Siria y de Irak, estamos viendo cómo tienen el propósito, pues evidentemente, de tratar de contrarrestar el avance o la influencia de Irán. Y lo que hoy están diciendo es que en lugar de eso deberían de centrarse exclusivamente en estos estados islámicos y evitar desviar este tipo de recursos y atención que hoy podrían estar en objetivos más críticos, pero no están. Y fíjate, Alba, que yo estaba pensando hace rato que veía esta nota, que no lo dudes que sea muy probable, porque primero vimos el ataque de los hutíes cerca de Jordania, ahora vemos este ataque en Siria. Y no dudes que los aliados, digamos, de Rusia o de Irán comiencen a patrocinar guerras proxies con estos grupos para que ataquen diversas bases estadounidenses como una medida, pues, de prender fuego en otros lados para desviar. Un distractor. Sí. Un distractor. Y al final, este tipo de fuegos simultáneos lo que van a originar en algún punto es un replanteamiento de la estadía de las tropas ahí en esas regiones. Claro, sobre todo cuando tienes tantos incendios prendidos alrededor del mundo, tienes que priorizar. Mira qué pasó en Afganistán, por ejemplo. ¿Cuáles vueltas primero? ¿Las tostadas o las quemadas? Y cuando se te está quemando todo, tienes que rescatar lo que más puedas. Y se podría hacer en una transición ordenada. Es decir, si pueden sostener su estadía ahí, digo, vamos a pensar más allá de pasiones de que deben estar o no deben de estar, militarmente hablando, digo, yo no soy un estratega militar, pero lo que yo creo que cualquier persona con 3 dedos de frente sabe es que, oye, no puedo sostener mis bases ya allí, son insostenibles, las voy a sacar ordenadamente. En lugar de salir de pelada, como lo hicieron en Afganistán, dejando todo el equipo, todas las municiones, todo el armamento, porque se vuelve simplemente una estrategia en donde quedas mal. En donde ya no solamente no puedes sostener a tus bases, sino en el momento en el que te sales, generas un desequilibrio de poder en la región. Y evidentemente ahí lo que pasó fue un cambio de gobierno que no fue ordenado. Les robaron obviamente sus equipos y ahora pues sirven para las tropas que antes se consideraban enemigas. Pues les dejaron un gran regalo que hoy estamos viendo cómo prolifera precisamente en la región. Janet Yellen, la secretaria del Tesoro estadounidense, hoy ha encendido una verdadera mecha sentada en un barril lleno de pólvora y ha encendido los debates que trascienden al límite de la legalidad y también, hay que decirlo, de la ética internacional. Desde Sao Paulo, Yellen lanzó un llamado urgente al G7, nada más y nada menos que para instarlos a considerar utilizar los activos rusos que están congelados para regalárselos a Ucrania y financiar la resistencia y reconstrucción de Ucrania.
es gravísimo porque esta sugerencia, lejos de ser un mero ajuste contable, es algo muy peligroso que pone al borde un abismo legal y moral para el mundo entero, porque lo que está sugiriendo es un paso que algunos podrían calificar no solamente de polémico, sino además directamente ilegal. No es lo mismo congelar activos que robárselos, hacerlos tuyos y disponer de ellos para dárselos a otro país, máximo cuando ese país es tu enemigo. Ahora, hagamos un alto y preguntémonos, ¿qué diferencia hay entre congelar activos como medida sancionatoria y redirigir esos mismos activos a un tercer país que, por cierto, repito, es tu enemigo en plena guerra? Miren, esto fue lo que dijo Janet Yellen y después vamos a ver cuáles son las consecuencias de esto y por qué lo están haciendo. Porque redirigir los recursos de Rusia a Ucrania sin autorización de Rusia, pues es un robo. Tú no puedes, de por sí ya se cuestiona mucho la legalidad de la congelación de fondos y de activos que no son tuyos en otras partes del mundo, y todavía que digas disponer de ellos para dárselos a alguien más, todavía lo vuelve un poquito, pues, más complicado, por decirlo. De una manera amable, ¿no? Sí, pues sí, de decirlo de una manera cortés. Pero si de por sí ya es debatible que te quedes inmovilizando fondos que no son tuyos, como le hicieron a Venezuela en Portugal, que le inmovilizaron 1.500 millones. O sea, no eran de Portugal, eran de Venezuela, y porque estaban guardados en Portugal, y Portugal dijo, con la pena, pero ya no por los lo puedes menos mover. Ahí estaban. Exacto. Esto es muy diferente. Vean lo que dice Janet Yellen. La secretaria del Tesoro estadounidense Janet Yellen aseguró el martes que es urgente que el G7 alcance un acuerdo para utilizar las ganancias de los activos rusos congelados y redirigirlas a Ucrania. También creo que es necesario y urgente que nuestra coalición encuentre una manera de desbloquear el valor de estos activos inmovilizados para apoyar la resistencia continua y la reconstrucción a largo plazo de Ucrania. En Estados Unidos y Europa se han multiplicado los llamados a crear un fondo para Ucrania, con los miles de millones de dólares en cuentas bancarias, inversiones y otros activos, congelados por Occidente tras la invasión rusa lanzada en febrero de 2022. El ministro ruso de Finanzas, Anton Siluanov, tachó el martes de errónea la propuesta y dijo que socava los cimientos y pilares del sistema financiero mundial. Además, advirtió que su país dará una respuesta simétrica con los activos congelados extranjeros que Moscú tiene en su poder. 2 años después del inicio de la invasión rusa, los países occidentales tienen cada vez más dificultades para seguir proporcionando fondos y armas a Ucrania, que ha advertido que necesita desesperadamente más ayuda. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky llamó el domingo a Estados Unidos a aprobar una ayuda por $60,000 millones, bloqueada en la Cámara de Representantes por los republicanos. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, pidió el martes a los líderes demócratas y republicanos del Congreso desbloquear ese nuevo paquete para evitar lo que llamó consecuencias nefastas. Bueno, es que hay una diferencia abismal entre congelar y robar. A simple vista no a simple vista, es obviamente acciones muy diferentes. Ni siquiera hay una línea borrosa, delgada. No, hay un abismo enorme entre activos congelados y robar dinero y de plano decir, pues véngase con su papi, esto ya es mío y ahora yo se lo doy a quien yo quiera, ¿no? Pero bueno, ya que están abriendo la puerta para que se redirijan esos activos congelados hacia Ucrania, ¿por qué no empezamos a congelarle fondos también a Israel y que se redirijan para la reconstrucción de Palestina? Hasta que haya un cese al fuego. Sí, que tanta falta hace. ¿Por qué no se congelan activos de Estados Unidos y se utilizan para reconstruir Irán, Irak, todos estos lugares? Por el errorcito de Irak cuando lo invadieron porque había armas de destrucción masiva y cuando estaban ahí se descubrió que no había nada. Nada más petróleo, ¿verdad? Entonces, ya que andamos haciendo eso, pues vamos a hacerlo parejo, ¿no? Claro, Estados Unidos tiene mucha cola que le pisen. Ahora, el problema... Israel también. El problema es que precisamente Rusia está planteando esto. Vamos a hacerlo parejo. Claro. Pero yo también tengo activos congelados occidentales
de todas las empresas extranjeras que estaban asentadas en Rusia. Acuérdense, estamos hablando obviamente de empresas, ¿no? Particulares, de Starbucks, de McDonald's, de etcétera. Todas las cuentas que estaban ahí también están congeladas. Ahora, no tengo el dato en este momento de quién tiene más dinero. Yo supongo que Occidente tiene más activos rusos congelados que Rusia activos occidentales. Pero lo que sí sabemos es que en el terreno del derecho internacional estamos hablando de algo que es a todas luces ilegal. Congelar activos es algo que, bueno, podemos estar o no de acuerdo, pero es una práctica reconocida. Ya hay de cada quien que, sabiendo que sus activos podían ser congelados, los puso en otro lugar o invirtió en otros lugares. Eso es algo que utilizan los gobiernos para presionar a entidades o países que consideran hostiles o que están actuando en contra de sus intereses o violar normas internacionales. Pero esto, redirigir esos fondos congelados, pues quiere decir que los vas a descongelar, te los vas a robar y se los vas a entregar a otro país, un dinero que no es tuyo. Lo terrible es que esta propuesta no viene de cualquier persona, viene de la secretaria del Tesoro estadounidense, de Janet Yellen. ¿De la ladrona mayor? Que se supone que debería de ser la que exigiera un estricto apego a derecho en los fondos, en el sistema monetario internacional, porque es la secretaria del Tesoro. En sus manos hay muchas cosas. Y si el mundo ve, Alba, hoy que la secretaria del Tesoro es capaz de hacer eso con un país hostil, pónganle el nombre que quiera, se abre una caja de Pandora. Porque estamos entrando ya en un terreno bastante diferente. Estamos hablando ya de un robo, de una apropiación, de un asalto despoblado. Y no es nada más una cuestión de legalidad, es una cuestión de legitimidad y de las consecuencias a largo plazo que va a tener si se llega a cruzar esa línea roja, que no es delgada, es un abismo, porque el mismo Rusia ha advertido que va a tener represalias simétricas. Y ha advertido a través del ministro ruso de Finanzas, de Anton Siluanov, que va a contestar de la misma forma con los activos que tienen congelados. Y aquí se va a desatar una consecuencia grave, porque no solamente vamos a ver un ataque a sus activos, sino como un desafío directo está desatando un problema de soberanía internacional, porque esto puede pasar, abre un precedente para que pase de aquí en adelante, utilizando a los sistemas financieros globales como armas de guerra. Y esta propuesta hoy nos está mostrando algo muy sencillo: desesperación. Desesperación del G7 por una guerra que consideran perdida. Y ante esta desesperación, pues están tomando medidas de la misma forma, desesperadas, que no tienen lógica. No lo digo yo. Vean lo que dijo Biden. Presión de Joe Biden por la aprobación de ayuda para Ucrania. El presidente de Estados Unidos se reunió el martes en la oficina oval de la Casa Blanca con los líderes demócratas y republicanos del Congreso, con el objetivo de desbloquear un apoyo para Kiev y evitar un cierre del gobierno federal. Sobre Ucrania, creo que la necesidad es urgente. Espero que podamos hablar de eso y creo que las consecuencias de nuestra falta de acción diaria en Ucrania son nefastas. He estado hablando con algunos de nuestros socios del G7 y Chuck, tú acabas de regresar de Ucrania, están muy preocupados. Los participantes se mostraron optimistas sobre la posibilidad de impedir una parálisis del gobierno, pero no ha habido avances sobre Ucrania. Los republicanos condicionaron en un inicio la aprobación del paquete de ayuda a mayor seguridad en la frontera con México. Biden incluyó una serie de reformas fronterizas, pero aún así el líder republicano de la Cámara Baja, Mike Johnson, aliado del expresidente Donald Trump, se resiste. Hubo una discusión sobre el paquete suplementario de gasto, y fui muy claro con el presidente y con todos en la sala que la Cámara está analizando todas las diferentes opciones, y lo evaluaremos en su debido momento. Pero la prioridad del país es nuestra frontera y garantizar que sea segura. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien visitó Arabia Saudita el martes, ha advertido que su país sufre escasez de municiones y necesita desesperadamente ayuda de las potencias occidentales para derrotar a Rusia.
Washington reiteró que no enviará tropas a Ucrania luego de que Francia sugiriera el despliegue de fuerzas aliadas para reforzar las posiciones de Kiev. Pues imagínate qué tan desesperado está Zelensky, que se va a Arabia Saudita, que es un miembro del G7, de la OPEP Plus, y que está en el lobby ruso. Sí, porque justo estaba viendo ahorita las imágenes y te estaba diciendo, ahora sí que atrás de cámaras, que no es atrás de cámaras, pero atrás del video. Lo recibió solo el hijo, el príncipe heredero. Cuando Putin fue, no solo estaba el príncipe heredero. No, ahora sí que estaba el papá. Y lo recibieron con fanfarrias, sí, con honores. Y fue un recibimiento literal que ni a Biden se lo hicieron. ¿Qué habrá esperado Zelensky de esa visita? Está tan desesperado. Pero fíjate, está más desesperado todavía el discurso que da Yellen. Porque, o sea, Estados Unidos no tiene lana para darle porque el Congreso dijo que no, que están negociando. Es obvio, tienen otras prioridades en Estados Unidos. Y el dinero de los estadounidenses, pues se tiene que ver reflejado en los Estados Unidos, no en Ucrania. En eso, qué bueno que no lo están dejando salir, porque hay otras prioridades en el país. No pagan impuestos los estadounidenses para ver cómo su dinero vuela para Ucrania. Pues claro. O sea, no es justo. Ok, no pueden darle el dinero. Cuando hay tanta necesidad, ¿no? Exacto. No pueden darle el dinero de los estadounidenses porque están en negociaciones. Pues entonces ahí va la jugada maestra. Hay que robarle el dinero a Rusia para dártelo. O sea, soy tan bueno, no te doy lo mío, me robo lo ajeno y te lo doy. O sea, se paran el cuello con camisa ajena. Pero eso es algo que arde. O sea, imagínate decir, no tenemos dinero ahorita para darle a Ucrania, pero le vamos a dar dinero ruso para la guerra. O sea, definitivamente va a ser una afrenta. No lo dudes que incluso Zelensky fue a Arabia Saudita más que por ayuda, por mediación. Ya a estas alturas, Alba, es más probable ese escenario. Sí. Para mediar con... Y luego las palabras que vimos que dijo Biden... Pues sí. Arabia Saudita ya había estado en los foros. Había levantado la mano para interceder, para ser mediador de la paz entre Rusia y Ucrania. Y en aquel Occidente, ¿te acuerdas que dijo, no es momento para hablar de paz? Blinken dijo que hasta que Ucrania no estuviera en posiciones de negociar, ¿cuándo va a ser? Ahora menos. Ahora menos. Ahora está en la peor posición para negociar, de hecho. Y que vaya a Arabia Saudita es como una manera de decir, más que buscar apoyo, yo creo que está buscando apoyo de la manera de mediar, a ver a qué acuerdo pueden llegar. Ya no más falta que vaya a Bielorrusia con Lukashenko. Pues en una de esas, ya de andar llamándole a Lukashenko a ver si lo puede recibir. Pues, y además esta declaración de Biden, o sea, lo dijo tal cual. Si no queremos un resultado catastrófico inmediato, tenemos que destrabar el paquete de ayuda. Es una admisión de que Occidente, después de meses de asistencia financiera, después de meses de asistencia militar, está en un punto en el que ya no puede o ya no quiere seguir financiando el esfuerzo de guerra ucraniano de su propio bolsillo. Biden quiere, pero el Congreso no. Y si ese es el caso, entonces el recurso de los activos congelados rusos podría y va a interpretarse no solamente como un acto de desesperación, también es un indicativo de las tensiones internas que Rusia, por supuesto, que lo va a tomar como una afrenta que va a elevar el nivel de la discusión ya directamente Rusia-Occidente, porque obviamente va a haber represalias simétricas, como ya lo dijeron. Este tipo de posibilidades ahora se abren en una nueva caja de Pandora, en donde si esto le pasa, por ejemplo, a Rusia, pues mañana le puede pasar a China y a Irán y a Arabia Saudita también. No, pero imagínate, o sea, Rusia no está solo, tiene sus aliados. Que China diga, bueno, pues ¿sabes qué? Yo voy a ayudar a mi compadre. Así como Estados Unidos está ayudando a Ucrania porque son compadritos, bueno, pues yo soy compadrito de Rusia. Yo también lo voy a ayudar y voy a congelar los activos de todas las empresas estadounidenses que están aquí y le voy a dar ese dinero a Rusia. Esa es la cosa. Porque mira, a lo mejor no llegan a ese extremo, pero sí llegan al extremo de poner sus barbas a remojar, claro. De decir, oye, a ver, ¿me quedo en el sistema SWIFT o mejor me paso al sistema MIR? Porque en el sistema SWIFT, así como se le aplicaron a Rusia, mañana me la aplican a mí. Claro. Bueno, ya se le aplicaron a Venezuela, por ejemplo. Entonces, no tiene caso tener mi oro en Londres, no tiene caso usar el sistema financiero SWIFT, no tiene caso tener inversiones o activos en otros países que pueden ser hostiles y utilizar el sistema financiero como un arma de guerra apenas me porte mal o me salga del huacal.
de donde ellos quieren tenerme. Y ese precedente va a sembrar todavía más duda en los activos en el extranjero de otras potencias y va a desencadenar una reacción en cadena, válgase la redundancia. ¿Por qué? Porque va a afectar la inversión, va a afectar muchísimo la confianza, sobre todo esta propuesta viniendo de boca de Janet Yellen, que deteriora la credibilidad tan escasa que se sostiene en el sistema financiero internacional ya de por sí. Y es un juego bastante peligroso. Uno que podría tener consecuencias a mediano, a corto y a largo alcance y va a socavar las normas y los principios que se supone que deberían de proteger a los sistemas financieros en los que se supone que tendríamos que confiar porque son ajenos a la guerra. El negocio es para hacer negocio y la guerra es la guerra, pero ahora cuando esa línea se borra, pues estamos viendo cómo escala este conflicto en otra dimensión. La región separatista moldava de Transnistria, en un movimiento que ha escalado rápidamente las tensiones en Europa del Este, ha surgido como un nuevo aliado militar ruso. ¿Cómo? Solicitando oficialmente la protección del Kremlin. Esta petición de hecho llega en un momento de mucha inquietud mientras el mundo aún observa los efectos de la guerra en Ucrania. Este lugar, Transnistria, es un punto clave precisamente para el conflicto en Ucrania y es un aliado que le ha caído a los brazos al Kremlin, a Rusia, como un verdadero regalo para ellos y evidentemente que esto no le agrada a Occidente y mucho menos a la OTAN porque Transnistria está alegando enfrentar presiones sin precedentes por parte del gobierno moldavo, incluyendo medidas económicas que ahora sabemos que han exacerbado la situación en esta región de poco más de 4.160 kilómetros cuadrados y por supuesto que Rusia está aplaudiendo en estos momentos esta solicitud que para ellos pues evidentemente les cae del cielo porque están indicando que la protección de sus compatriotas en Transnistria es una prioridad y cómo no va a serlo si es un punto geográfico fundamental desde el cual pueden ahora lanzar nuevos ataques contra Ucrania pero desde otro punto regional. Y ahora han prometido examinar con mucho detenimiento el pedido de ayuda que seguro que se lo van a dar porque este enclave es hogar de más de 220,000 ciudadanos rusos y parece estar ahora en el centro de un complejo juego geopolítico que involucra no solamente a Moldavia y a Rusia. Vemos un poco lo que pasó en Georgia, nuevamente está repitiéndose aquí y estamos viendo cómo hay potencias globales y regionales, incluidas por supuesto Estados Unidos y Ucrania, que no están nada contentos con lo que se podría considerar que es la nota que ha revelado hoy un cambio de rumbo más en el conflicto ucraniano. Transnistria pidió la protección de Rusia. Los diputados de esta región separatista de Moldavia aprobaron el miércoles una declaración solicitando el apoyo de Moscú ante lo que consideran una presión y una guerra económica desatada por el gobierno de ese país, al que acusaron de bloquear importaciones vitales. Poco después, la Cancillería rusa, citada por las agencias locales, indicó que el Kremlin consideraba que proteger a quienes calificó como compatriotas de Transnistria era una de sus prioridades. Por su parte, Moldavia rechazó lo que definió como declaraciones de propaganda de los dirigentes de la región y recordó que sus habitantes se benefician de las políticas de paz, seguridad e integración económica con la Unión Europea. Este enclave de más de 4.000 kilómetros cuadrados, situado entre Moldavia y Ucrania, organizó en 2006 un referéndum que no fue reconocido por la comunidad internacional, en el que un 97% de los votantes se declaró favorable a la independencia y a la unión del territorio a Rusia. La petición del miércoles recuerda a la lanzada por los separatistas prorrusos del este de Ucrania en febrero de 2022, que fue uno de los pretextos alegados por el presidente Vladimir Putin para lanzar su ofensiva a gran escala en Ucrania. Desde el inicio de la invasión, se multiplican las conjeturas sobre un ataque ruso desde Transnistria contra la cercana ciudad ucraniana de Odessa, a orillas del Mar Negro. Los separatistas acusan por su lado a Ucrania de querer atacar el territorio y de haber preparado un atentado frustrado contra sus dirigentes. Y ahora, por supuesto, evidentemente que ese referéndum que no se reconoció en ese momento, pues ahora le otorgan charola de plata a Rusia la posibilidad de que de facto lo haga. Y
próximamente, después de este llamado de Transnistria por apoyo, inicialmente descrito como un pedido de respaldo diplomático, pero que ahora sabemos que también es militar, pues ya tuvo eco en Rusia y va a ser definitivamente la puerta que se abre para que sus tropas entren y no se salgan jamás. Mientras que esto está generando preocupación, claro, en otros lugares, porque es una situación que no le está agradando para nada a Washington. Ya hay reacciones a través del portavoz del Departamento de Estado, de Matthew Miller. Ya salió a decir que le otorgan su firme apoyo a la soberanía y a la integridad territorial de Moldavia. También después de esto, el mismo primer ministro polaco Donald Tusk calificó la situación de Moldavia como bastante peligrosa, no solamente para Ucrania, sino para toda la región. Ahora sabemos que Moldavia es un punto geopolítico muy importante porque desde ahí las tropas rusas pueden ejercer un mayor control en el frente de batalla hacia Ucrania. Y esto, por supuesto, que es una amenaza constante para Kiev y que se oficializa ya. Esta respuesta, precisamente, también Ucrania tuvo reacciones. Le pidió al gobierno moldavo y a los separatistas de Transnistria buscar soluciones pacíficas a la crisis sin interferencias que llamó destructivas externas, sin invitar a Rusia a entrar a su territorio. Y pues evidentemente que esto no lo van a tomar así los transnistrianos, porque ya hay de por sí la presencia de más de 1.500 militares rusos en la zona, bajo la misión oficial de mantenimiento de la paz desde que estalló el conflicto en 1992. Y aparte de esos 1.500 vamos a ver seguramente en las próximas horas o días el ingreso de mucho más tropas y más equipo militar. Y ahora Transnistria se está convirtiendo en un aliado militar inesperado para el Kremlin y en otro punto caliente en Europa, con el potencial definitivamente de desestabilizar aún más a la región, de desestabilizar aún más los frentes que Ucrania ha querido sostener ante pues lo que ahora sabemos que es el control de un nuevo punto no solamente geopolítico, sino militar a través de los separatistas de Moldavia, que de facto, aunque no fueron reconocidos en su último referéndum, de facto ya vamos a ver cómo organizaciones como por ejemplo la OSCE, el Parlamento Europeo, la Cruz Roja y la ONU ya fueron instadas a tratar de prevenir este conflicto, de evitar provocaciones que puedan llevar a una mayor tensión, porque vamos a ver el ingreso definitivamente del ejército ruso al territorio transnistriano en un nuevo aliado inesperado. Gracias por vernos. Si te ha gustado este clip, síguenos en vivo para ver nuestro programa completo de lunes a viernes en nuestros canales de YouTube y Facebook. Suscríbete, comparte con tus amigos y déjanos tus comentarios. Te esperamos en vivo.